San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4 dice la palabra de Dios: cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 4 del capítulo 4. Tenía que pasar por Samaria y llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad de Jacob, que la heredad de Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer contestó: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. El agua, ¿qué tan importante es el agua? ¿Se han preguntado ustedes? Porque ahora Jesús se autorrepresenta con el agua, ¿verdad? Días pasados observamos que Jesús se autorrepresentaba con el alimento, con el pan. Ahora con el agua. Los que conocen del área médica identifican que podemos vivir algunos días sin comer, pero muy poco tiempo sin beber agua. Gran parte de nuestro cuerpo es agua. El mayor porcentaje de nuestro cuerpo es agua, ¿verdad? Y sin ella no podemos vivir en lo absoluto. Así que Jesús, cuando dice yo soy el agua de vida, yo te ofrezco agua de vida eterna, se está autorrepresentando como algo indispensable en nuestra vida. Y es interesante notar que en la Biblia, nosotros podemos observar que en la Biblia hay algunos acontecimientos que están bien relacionados con el agua. Por ejemplo, durante esta semana tuvimos oportunidad de analizar por lo menos ese texto, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón, ¿verdad? Que durante esta semana tuvimos oportunidad de estudiar. Pero la última parte del versículo me llama la atención, porque dice, y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo nos limpia Dios? ¿De qué manera nos limpia Dios? En la primera parte del versículo se habla y se nos dice que Dios nos perdona. Y eso es una realidad, Dios nos perdona. Pero ¿cómo nos limpia? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Y bueno, el profeta Miqueas en el Antiguo Testamento hizo mención, ¿verdad?, de cómo es que Dios nos perdona, se olvida de nuestro pecado, lo coloca justamente en lo profundo del mar y ahí nadie tiene acceso. Esta noche, queridos hermanos, vamos a hablar acerca de uno de los ritos que fueron establecidos en el Nuevo Testamento y que están relacionados con el agua. Es uno de los ritos o ceremonias muy importantes porque es considerado la puerta de entrada a la familia de Dios. Y ese acontecimiento, ese rito, esa práctica
que enseña el Nuevo Testamento se llama bautismo. Bautismo, donde el agua desempeña un papel interesante, fundamental. Sin embargo, ante tantas formas de bautismos que se practican, porque si vamos a cierto lugar nos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero con un poco de agua nada más. Si vamos a otro lugar, entonces nos bautizan en la misma fórmula, pero sumergiéndonos. Si vamos tal vez a otro lugar, nos bautizan de la misma forma, sumergiéndonos, pero solamente en el nombre de Jesús. Si vamos a otro lugar, solamente colocan agua en la cabeza. Si vamos a otro lugar, puede ser que tengas oportunidad de bautizarte por algún ser querido que ya falleció. Es decir, ante distintas formas de practicar el bautismo, la pregunta es, ¿cuál es el verdadero bautismo? ¿Cuál es el verdadero bautismo? Y esta noche me gustaría que tuviéramos oportunidad de estudiar precisamente esto. ¿Cuál es el verdadero bautismo? La Biblia obviamente nos da pautas. Y esta noche me gustaría que analizáramos estas pautas, ¿verdad? Las características. Número 1, el bautismo. Ahí está la primera característica. El bautismo es seguir el ejemplo de Jesús. Esa es la primera característica. Todos aquellos que en algún momento dan este paso lo hacen porque siguen el ejemplo de Jesús. Jesús se bautizó y realmente Él no necesitaba ser bautizado. Realmente no necesitaba ser bautizado porque Él fue perfecto. Él no necesitaba ser limpiado o lavado de su maldad, como leímos hace un momento. Pero lo hizo ¿para qué? Para darnos un ejemplo, exactamente, para darnos un ejemplo, ¿verdad? Él lo dijo posteriormente, porque ejemplos he dado para que así como yo he hecho, ustedes también hagan, ¿verdad? Lo hizo para darnos un ejemplo. Y la Biblia habla precisamente del ejemplo que Jesús nos dio. La Biblia dice, entonces salían a Él, hablando de Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por Él en el río Jordán. Fue Juan el Bautista, primo hermano de Jesús, quien comenzó a enseñar acerca del bautismo. Y la Biblia nos indica que justamente Él bautizaba en el Jordán. Y de repente observó que Jesús venía hacia Él. Y Jesús fue identificado por Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se acercó a Juan y le dice, bautízame. Y Juan le dice, pero espérate. Si yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y entonces Jesús le dijo lo siguiente, permítelo por ahora, porque así conviene cumplir toda justicia, toda palabra. Y la Biblia dice, entonces se lo permitió. Y fue bautizado. La Biblia dice que fue bautizado, así dice la palabra de Dios. Enseguida subió del agua, dice la Biblia, y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El ejemplo de Jesús, ¿se dan cuenta? Y todavía la Biblia agrega, y he aquí una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento, en quien me complazco, en quien me alegro, dice la Biblia. El ejemplo de Jesús. Realmente Jesús no necesitaba bautizarse, pero lo hizo para darnos ejemplo. Y como Jesús es nuestro ejemplo precisamente para todo, es conveniente que esa sea la primera característica. Toda aquella persona que llega a conocer a Jesús y lo acepta en su corazón como su Salvador personal, necesariamente es conveniente que dé ese paso siguiendo el ejemplo de Jesús. Siguiendo el ejemplo de Jesús. Así que esa es la primera característica, no se olviden. La segunda,
Que el bautismo sea practicado según la fórmula bíblica. Según la fórmula bíblica. ¿Y cuál es esa fórmula bíblica, pastor? En el nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula bíblica. Allí está bien claro en la palabra de Dios. ¿Dónde está eso, pastor? Cuando Jesús estaba despidiendo de sus discípulos, entonces les otorgó una tarea para realizar. La gran comisión. Y les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, noten, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La fórmula bíblica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la indicación de Jesús. Esa fue la indicación de Jesús. ¿Se dan cuenta? No es en el nombre de otra persona. No es en el nombre de una sola persona. No. La Biblia dice que es en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la fórmula bíblica. Esa es la orden que Jesús les dio a sus discípulos antes de despedirse. Esa fue la orden de la gran comisión. Ahora bien, queridos hermanos, el bautismo se menciona 80 veces en el Nuevo Testamento. 80 veces. Son bastantes veces. Solo para dar a entender la importancia del bautismo. Realmente el bautismo no aparece en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento las personas no se bautizaban. Dios identificaba a sus hijos de otra forma. Dios identificaba a su pueblo de otra forma, no a través del bautismo. ¿Se recuerdan cómo identificaba Dios a sus hijos en el Antiguo Testamento? ¿Se recuerdan cómo? Por la circuncisión, exactamente, por la circuncisión. Pero eso era solamente practicada por hombres. Así que permítanme la expresión, la circuncisión era exclusivista. ¿Se dan cuenta? No estaban involucradas las mujeres. Pero el bautismo que aparece en el Nuevo Testamento no solamente contempla a hombres, contempla a mujeres, sino que también de distintas nacionalidades. ¿Se dan cuenta? Así que es mucho más abarcante la práctica del bautismo o el bautismo. Y el hecho de que se mencione 80 veces en el Nuevo Testamento nos dice a nosotros la importancia de que este acto se lleve a cabo. De que se lleve a cabo. No aparece en el Antiguo Testamento. Ustedes no van a ver a personas bautizando en el Antiguo Testamento. Tal vez alguno de ustedes pueda decir, pastor, ¿y Naamán el sirio? No fue ningún bautismo el de él. Eliseo ni siquiera se presentó. ¿Quién invocó la presencia de Dios allí? Nadie. No fue ningún bautismo. Fue en el Nuevo Testamento que Juan tuvo la oportunidad de enseñar acerca del bautismo. De hecho, por eso Juan el Bautista. Precisamente por eso. Porque fue la primera persona que empezó a enseñar acerca del bautismo. ¿Es correcto? Muy bien, seguimos. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Qué interesante este texto, queridos hermanos, porque de repente algunos podemos confundirnos y pensar que este texto de la Biblia dice que solamente nos podemos bautizar una sola vez. Y pudiera ser que pensemos que es así. Pero Pablo, cuando les escribe a los hermanos de Éfeso, les está diciendo, queridos hermanos, de acuerdo obviamente a lo que la Biblia nos indica, les está diciendo que puede suceder que algunos identifiquen que hay muchos señores, pero realmente el verdadero es uno. Puede ser que muchos crean en distintas cosas, pero realmente la fe es una, la fe genuina es una. Puede ser que haya muchas formas de bautizarse,
Pero realmente el bautismo verdadero es uno. Aquí no se está hablando de cantidad, de número, no. Se está hablando de lo verdadero, lo genuino, lo real. De eso se está hablando. ¿Se dan cuenta? De eso se está hablando. Así que es importante tener eso en mente. Jesús le dijo a uno de los maestros de la época, llamado Nicodemo: de cierto te digo, a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es un requisito, es un paso importante para todos aquellos que desean compartir el reino con Cristo Jesús. Y yo creo que esta noche, los que aquí estamos tenemos ese deseo. ¿No es así, queridos amigos, hermanos? Me gustaría compartir, disfrutar el reino que el Señor ha ido a prepararnos. Bueno, para que eso pueda ser una realidad, este es un paso previo que hay que dar, porque Jesús lo dijo: a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. No puede, no es posible. Y bueno, Marcos lo presenta de esta forma: el que cree y es bautizado, ¿será qué? Salvo. Pero el que no cree será condenado. El que cree y es bautizado será salvo. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes quiere ser salvo? ¿Por la gracia de Dios? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay que dar ese paso entonces. Hay que dar ese paso entonces del bautismo. Vamos por la tercera característica. A manera de repaso, ¿cuál es la primera? Seguir el ejemplo. Exactamente, seguir el ejemplo. ¿Y cuál es la segunda? La segunda característica es que sea según la Biblia, la fórmula, ¿verdad? Que Jesús enseñó, según la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Correcto? No se olviden, esas son las dos características. Tercera, el bautismo debiera ser practicado por inmersión. Por inmersión. ¿Y qué es eso, pastor? Bueno, tan sencillo. La Biblia habla de eso también. Sin embargo, noten ustedes al analizar inclusive la palabra bautismo, ¿verdad? Que en su idioma original, que es griego, identificamos que la palabra bautismo en griego es baptizo. Y esto significa sumergir en el agua. Tan solo al tratar de traducir la palabra ya nosotros identificamos, ¿verdad?, su significado. Sumergir en el agua. Y está claro, así fue el bautismo precisamente en tiempos de Jesús. Así fue el bautismo en la iglesia primitiva. La Biblia habla del acontecimiento cuando aquel etíope viajaba de Jerusalén a su tierra natal, y Felipe, uno de los diáconos de la iglesia de aquel entonces, movido por el Espíritu Santo, se acercó a aquel hombre, aquel carruaje, fue invitado, hizo una pregunta: ¿qué lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie quien me explique? Y entonces empezó a explicarle las escrituras. Y llegó el momento en que le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro. Y dice la Biblia, mientras iban por el camino llegaron a donde había agua, y el eunuco, un etíope, dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro. Y dice la Biblia, y Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua, y él le bautizó. Descendieron al agua. Descender. En el caso de Jesús dice: y subió del agua. Porque el bautismo era practicado precisamente por inmersión en el río Jordán. El río Jordán. Por inmersión. Por inmersión. Porque el bautismo tiene un simbolismo.
Y un poco más adelante lo vamos a ver. La razón por la cual el Señor identificó, y la iglesia en su momento también, que el bautismo era por inmersión. Número 4. El bautismo verdadero debiera de ser realizado, como dijimos, para que cumpla su simbolismo. Hay un simbolismo en el bautismo por inmersión. Número 1, la muerte, la sepultura y la resurrección. Debe de cumplir ese simbolismo. Debe de cumplirlo. Y está en la Biblia. Está en la Biblia, queridos hermanos. Miren, aquí está. Dice la Biblia lo siguiente: ¿ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte. Y dice Pablo: para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Notan? Así como Jesús murió, fue sepultado y después resucitó, ocurre exactamente lo mismo de manera simbólica cuando una persona acepta a Jesús, muere a su vida antigua de pecado, es sumergido en el agua y entonces sale del agua a una nueva vida. A una nueva vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Se dan cuenta? Es novedad de vida. Es novedad de vida. Por eso es importante que sea por inmersión, para que cumpla el simbolismo. Para que cumpla el simbolismo de acuerdo a la palabra de Dios. Para que cumpla el simbolismo. ¿Cuál es el simbolismo, pastor? En resumen, muerte a nuestra antigua vida pecaminosa, sepultura para nuestros pecados en la tumba líquida del bautismo, y entonces la resurrección a una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida en Cristo Jesús. Ya sé que tal vez tú te estás preguntando, pero pastor, yo fui bautizado tiempo atrás. Yo fui bautizado. Y por cosas de la vida, por errores, decisiones mal tomadas y demás, perdí mi bautismo. Porque negué públicamente a Jesús y negué también la fe que acepté tiempo atrás. ¿Será necesario bautizarme otra vez? Pastor, yo fui bautizado en otra iglesia que practica el bautismo bíblico por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creí, acepté, he vivido fiel y quiero formar parte de esta gran familia ahora que he estado conociendo. ¿Necesito bautizarme de nuevo? Tal vez es una pregunta. ¿Existe algún rebautismo en la Biblia? Es decir, alguna persona que se haya bautizado 2 veces. ¿Será que existe algo así? ¿Quieren saberlo? Muy bien, vamos a analizar un caso en la Biblia. ¿Existe algún rebautismo en la Biblia? Aquí está. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a qué, hermanos, ¿qué dice ahí? A ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ya eran discípulos. Ahora tal vez tú te vas a preguntar, pero ahí no dice que son bautizados. Bueno, espera un poco. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿Ya eran bautizados o no? Ya eran bautizados. Y noten lo que dijeron ellos. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ya eran bautizados
en el bautismo de Juan. ¿Y qué comprendía el bautismo de Juan? Bueno, Pablo mismo lo dice. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Pero todavía había algunas verdades de la Biblia que se estaban desarrollando, como la del Espíritu Santo después de Pentecostés y demás. Y Pablo empezó a instruirlos, y después de instruirlos, ellos aceptaron esas nuevas verdades. Y la Biblia dice, cuando oyeron esto, ¿qué dice la Biblia? Fueron bautizados. Fueron bautizados. Ahora bien, ¿cuántos bautismos tuvieron estos hermanos de Éfeso? 2. ¿Se dan cuenta por qué razón decíamos hace rato en el consejo, analizábamos el consejo de Pablo también a los efesios, diciendo que hay una sola fe, un Señor y un bautismo? Y no estaba hablando de cantidad, sino de bautismo genuino. ¿Notan cómo encaja la palabra de Dios? Así que si esta noche, por cualquier situación en el pasado, tú te bautizaste, pero por decisiones negaste la fe, la palabra de Dios te da amplitud para que tú puedas renovar tu pacto con el Señor. Tú puedes renovar tu pacto con el Señor, definitivamente. Y número 5, la quinta característica: las personas que practican el bautismo son personas comprometidas con Jesús. Y para que una persona pueda comprometerse necesariamente, debe de ser una persona que piensa, que reconoce cómo se siente, que reconoce que ha actuado mal, que ha cometido errores, que se siente sucia y que necesita perdón. Es decir, necesariamente tiene que ser una persona que tenga conciencia. Un menor, un joven, un adulto, un niño tal vez. De acuerdo a las otras características, ¿estaría autorizado el bautismo de infantes? No. En ninguna parte de la Biblia, hermanos, se menciona el bautismo de recién nacidos como una práctica que esté autorizada por el cielo. No se inquieten, porque conmigo también practicaron de esa forma. Mis padres era lo que conocían, y así fue. Me llevaron, no sé a qué edad tenía, yo no recuerdo nada. Colocaron un poco de agua, me refrescó un poco la cabeza, creo yo, pero no pasó de ahí. No pasó de ahí, porque no cumple los requisitos del verdadero bautismo. Porque no fue por inmersión. Posiblemente fue en la fórmula bíblica, porque yo no era una persona que estuviera haciendo un compromiso. No sabía ni hablar. ¿De qué tendría que arrepentirme? De nada. Así que en ningún lugar está, queridos amigos, con todo respeto, en ningún lugar está en la Biblia registrado que un bebé deba de ser bautizado. Esta práctica surgió después, pero no está autorizada por la Biblia. Pastor, y entonces a los niños, ¿qué se hizo con Jesús cuando fue llevado al templo? Bueno, esta noche la Biblia nos dice así:
Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Notan? Es muy distinto. Simeón, quien estaba en turno, y Ana, la profetisa, recibieron a Jesús y lo tuvieron en sus brazos. Y la Biblia registra la oración que ellos elevaron en San Lucas. Pero la Biblia no dice que él fue bautizado, sino sencillamente se pidió la bendición por ese niño y por los padres, por lo que ese niño llegaría a ser en el futuro en las manos de Dios. Lo presentaron a Dios. Es muy distinto. Es totalmente distinto a mojarle la cabeza a un niño pensando que es un bautismo. Muy distinto. Totalmente. ¿Se dan cuenta? Con todo respeto, queridos hermanos, esta es la práctica bíblica para nuestros niños, para los corderitos de la iglesia, de la familia de Dios. Presentarlos al Señor y pedir la bendición por ellos es una práctica autorizada por la Biblia. Autorizada por la Biblia. Así que, queridos amigos, pasos previos al bautismo. Pasos previos. La quinta característica. Hay pasos previos que debemos de dar. Número 1, arrepentimiento. Un bebé no se puede arrepentir. ¿De qué se va a arrepentir? Si no sabe ni hablar. No sabe nada todavía. Arrepentirse. Sentir pesar por haber ofendido a Dios. Y desear ser una persona distinta. Y con la ayuda de Dios abandonar una vida de pecado. Es el primer paso. Arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Paso 2, creer. Creer. Aceptar el sacrificio de Jesús. Durante esta semana tuvimos oportunidad de hablar precisamente de creer, ¿verdad? De poner nuestra confianza en Dios y aceptar la provisión que Dios ha hecho. Creer. Creer. Y decíamos que creemos y confiamos todos los días, ponemos nuestra confianza en personas, etcétera. Pero cuando a veces se trata de colocar y de pisar terreno bíblico, terreno de Dios, de repente nos cuesta creer. Pero la Biblia dice que solo basta eso, creer, aceptar el sacrificio de Jesús y entonces desear vivir una vida mejor, distinta para la gloria de Dios. Distinta, distinta. Y entonces finalmente la Biblia dice, si crees con todo tu corazón, es posible. Es posible. Y el tercer paso, queridos hermanos, aprender. Conocer la Biblia, practicar sus enseñanzas, conocer el ABC del Evangelio. Y cuando decimos conocer no nos referimos de que tenemos que aprender desde el Génesis hasta el Apocalipsis y decir, pastor, ahora sí estoy listo. No hay necesidad de que eso ocurra. Eso nos llevaría demasiado tiempo. El ABC del Evangelio, el identificar a Jesús como nuestro Salvador, el saber que Él tiene un plan para nosotros, el desear una vida distinta y entonces dar pasos. Conocer las Escrituras. Eso dice la Biblia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados.
tomaron una decisión. Lo que iban aprendiendo, lo iban aceptando y lo ponían en práctica. Y entonces llegaron a tomar precisamente esta decisión. Y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. La iglesia creciendo por personas que se identificaron con la promesa de Dios de ser limpiados de toda maldad y desearon practicar el bautismo verdadero, genuino, el que la Biblia establece, que tiene características específicas. El bautismo debe de cumplir las características que hemos mencionado. Si no cumple con las características que hemos mencionado, entonces no es un bautismo que esté autorizado por la palabra de Dios. No es un bautismo. No tiene valor. Tiempo atrás llegué a cierto lugar y hice una compra. Me dieron el cambio y no me percaté. Hice un viaje y después, estando justamente queriendo hacer otra compra, la persona que recibió el billete miró, lo puso contra una luz y entonces con un marcador lo rayó y lo volvió a colocar sobre la luz y me dice: Señor, este billete es falso. ¿Cómo va a ser? Sí, es falso. Lo tomé y tomé otro, pero sí es idéntico. Mire, el mismo número, Banco Nacional de México y las características. Es falso. ¿Cómo identifica que es falso? Entonces me dijo: mire, el billete verdadero tiene esta característica, tiene un hilito. Póngalo contra la luz. ¿Este lo tiene? No lo tiene. Tiene números, los mismos, el mismo color del papel, las mismas letras, pero las características que definen si es genuino o no es genuino, no las presenta. Que es este hilo, que son estos sellos que cambian de color dependiendo la posición en que estén y el tamaño. Aquí están. Así que, bueno, aquí está. Y después pensé: ¿qué hago? Tenía dos opciones. Dos. Entregárselo a alguien más y que no se diera cuenta, o destruirlo. Ya ustedes pueden imaginarse cuál tomé. A nadie le entregué ese billete. Estaba muy lejos para ir al lugar, a reclamar al lugar donde lo había recibido. Si no presenta las características el bautismo que la Biblia menciona, por mucho que se le parezca, no tiene valor. Debe de tener las características que el Señor estableció como las características genuinas, verdaderas. Y queridos hermanos, este próximo sábado en esta iglesia, si el Señor permite, con el pastor, estamos planeando un bautismo bíblico de acuerdo a la palabra de Dios. Y esta noche yo quisiera invitarte en el nombre de Dios para tomar una decisión importante como esta. Seguramente tú has tenido oportunidad de ponerte en contacto con la palabra de Dios y el Señor te invita. El Señor te invita. Dios te invita y te dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate,
Bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y esa es la invitación que Dios te hace. Esa invitación se la hicieron precisamente a Pablo, quien llegó a ser un hombre útil en las manos de Dios. Útil en las manos de Dios. Tomó la mejor decisión de su vida Pablo, Saulo en su momento, y llegó a ser una persona útil en las manos de Dios. Y esta noche yo quiero desafiarte en el nombre de Jesús, para que puedas sellar tu compromiso de amor con Cristo Jesús el próximo sábado. Hay unas personas que están decidiendo, y esta noche me gustaría que tú fueses incluido en el grupo maravilloso de personas que bajarán a las aguas bautismales. Quisieras esta noche venir al frente y decir: Señor, aquí estoy. Yo quiero formar parte de ese grupo que habrá de tomar el bautismo bíblico, el bautismo que está autorizado por la palabra de Dios. Pero es importante manifestarlo. Quisieras esta noche venir en el nombre de Dios al frente. Yo quiero orar por ti esta noche de manera especial. Has estado conociendo. Tal vez hay una voz que te dice: no, no es tiempo todavía. Espérate un poco. Pero el Señor te invita. El Señor te invita. Cuando dejes de hacer esto, de practicar aquello, de decir esto, entonces sí. Si realmente eso fuera una realidad y dejaras de hacer, de decir, de ver, de actuar, entonces ¿para qué necesitas a Jesús? Si tú lo podrías hacer solo o sola. Pero el Señor quiere ayudarte. El Señor quiere limpiarte. Él desea que tú nazcas de nuevo. ¿Quién será el primero o la primera que esta noche vendrá acá al frente manifestando su deseo? Gloria a Dios por esa decisión, ¿no es cierto, hermanos? Gloria a Dios por esa decisión, Florencia. Pasen al frente, por favor. Preciosas decisiones. Es posible que haya alguien más en esta noche aquí que, siendo un jovencito o algún adolescente, no ha tomado esta decisión todavía y desea tomarla en el nombre de Dios. ¿Por qué no vienes esta noche? Dios te invita. Dios te invita. Hay tres grandes decisiones en la vida. Si pudiésemos resumir nuestra vida o la vida del ser humano, hay tres grandes decisiones en la vida. Número uno: ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Soñamos, ¿no? Y en base a esa decisión que uno tiene que tomar, uno se habrá de preparar. Quiero ser doctor, quiero ser maestro, quiero ser, no sé, algún oficio tal vez. Personalmente yo deseaba ser un piloto aviador. Me encantan los aviones. Me soñaba volando un avión. Me encantan los aviones. He aprendido muchas lecciones de la aeronáutica. Por ejemplo, esta noche puedo mencionarles una. El cristiano debiera ser como los aviones. ¿Cómo, pastor? No tienen reversa. No tienen reversa los aviones. Siempre van hacia enfrente. Siempre van hacia enfrente. Y así debiera ser todo aquel que en algún momento decide por Jesús. Siempre hacia adelante. ¿Qué voy a hacer cuando sea grande? Número dos: ¿qué voy a hacer con Jesús? En algún momento de la vida, de tu vida, te vas a encontrar con Jesús, con alguien que te hable de Jesús, con alguien que te invite a tomar decisiones en favor de Jesús. En algún momento de la vida tendrás oportunidad de decidir. Y número tres: ¿con quién me voy a casar? Algunos de nosotros tenemos cierto patrón ya establecido, ¿no? Yo quiero así, así, así. Posiblemente
No se cumplió nada de lo que teníamos en mente, pero una idea. Es probable que tú ya hayas tomado la decisión de qué quieres ser cuando seas grande. Ya la tomaste. Es probable que también tomaste ya la decisión de con quién me voy a casar. Ya te casaste. Pero es probable que no hayas todavía tomado la decisión de qué vas a hacer con Jesús. Y esta noche puede ser una gran oportunidad para que lo puedas manifestar en el nombre de Dios. Dios te invita esta noche. ¿Quisieras venir acá al frente? Yo tengo la impresión de que por lo menos hay una persona más en este lugar que pudiera tomar esa decisión en el nombre de Dios. ¿Quisieras venir? El Señor te invita. Dios te invita. Quienes han tomado esta decisión en el pasado identifican esta preciosa promesa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué no vienes esta noche en el nombre de Dios y le dices: Señor, toma mi vida? Yo quiero pertenecerte. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero formar parte de la gran familia tuya en esta tierra. Yo quiero ser útil en tus manos. Pero es necesario que tú decidas en el nombre de Dios. ¿Quisieras venir esta noche y unirte a nuestros hermanos? Dios te invita. Aquellos que en el pasado tomamos esta decisión, quisiéramos en esta noche, queridos hermanos, reafirmar esa decisión que tomamos por Jesús. Pues pudiéramos acompañar a nuestros hermanos en pie y al mismo tiempo manifestar nuestra gratitud al Señor, porque hasta aquí su bendición ha sido con nosotros. Deseosos de seguir siendo fieles, de seguir practicando las enseñanzas y de querer ser renovados día en día de acuerdo a la promesa del Señor. Gracias a Dios. Vamos a orar esta noche para pedir su bendición. Querido Padre, bendito seas esta noche. Gracias porque hemos tenido la oportunidad de identificar cómo es que nos limpias. Tú deseas que tus hijos, tu iglesia, permanezca ante ti sin mancha, sin arruga. Y esta noche, Señor, nos has hablado, deseando, Señor, que en nosotros surja una fuente de vida eterna. La promesa que la mujer samaritana recibió junto al pozo, Señor, también es hecha a nosotros. Y esta noche te identificamos, Señor, como quien eres, como el agua de vida. Queremos pedir tu bendición. Queremos rogarte que nos limpies, nos laves, nos purifiques y que nos permitas ser nuevas personas en Cristo Jesús. Esta noche, Señor, hay dos preciosos hermanos que han venido acá al frente tomando decisiones importantes, trascendentes en su vida. Qué bonita decisión, Señor, la que ellos han tomado. Queremos pedir tu bendición por ellos. Oh, Señor, solamente tú conoces sus vidas y pedimos que apagues su pasado y que en Cristo puedan comenzar una nueva vida de acuerdo a tu promesa. Bendícelos en todos sentidos, Señor. Ayúdalos, fortalécelos para que al unirse a esta tu gran familia en esta tierra sean hombres útiles en tus manos. Sin embargo, Señor, todavía puede ser que en la congregación haya algunos que todavía no han tomado esta decisión. Te ruego, Señor, que seas con ellos también, que los bendigas para que los preparativos para esa ocasión sean decididos y que, oh Señor, esa decisión pronto pueda ser tomada. Queremos pedirte tu bendición por ellos esta noche. Y aquellos que tomamos esta decisión en el pasado, esta noche en pie, Señor, la reafirmamos y pedimos que nos sigas usando en tus manos. Gracias por la salvación que nos ofreces. Esta noche te decimos que te amamos y te entregamos nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén.